cuando empezamos este proyecto hace 3 años, un poquito más. Un poquito más. Yo tenía un poco de temor. Primero porque estaba revisando tus archivos. Yo revisaba tus archivos del periodo cubano, yo recordaba muchas imágenes porque fui testigo de todos esos 9 años de visitas tuyas a Cuba, pero yo estaba revisando con distancia, es decir, yo trataba de no mezclar mis recuerdos de nuestras conversaciones, de verte trabajar, mis afectos, mis memorias. Yo trataba de que todo eso estuviera alejado lo más posible de esa revisión que yo estaba haciendo de tus negativos, porque yo tenía que tomar una postura pues más científica, ¿no? Una postura donde yo tratara de ubicar lo que tú hiciste dentro del panorama de la fotografía que se hacía en Cuba en ese momento y del momento que estábamos viviendo. Yo tenía que tratar de hacer eso y revisando los archivos yo estaba haciendo una selección que al final no estoy completamente segura si hubiera sido tu selección. No, a mí me gusta la selección que has hecho, lo que pasa es que yo pondría otras cosas, pero para eso está la curaduría de una persona en una exposición, para que no esté contaminada con mi criterio de elección. No es el mismo que el tuyo porque lo ves desde fuera y es más amplio. Porque a cada imagen seguramente que tú le asocias a unido, anécdotas. con cualquier imagen de esta exposición estoy sentimentalmente unido prácticamente. Sé el momento que la hice, lo que pasó, por qué fue, entonces estoy condicionado. Enero del 90. Por primera vez. En ese momento hacía solo 2 meses, casi, sí, 2 meses casi exactamente, que había caído el muro de Berlín, que comenzaba a caer el muro de Berlín. Sí. Es un periodo en que Cuba fue el foco de atracción de toda la prensa internacional, de todos los fotoreporteros, escritores, analistas. Todo el mundo estaba enfocado hacia el único país del hemisferio americano del continente en el cual existía el socialismo. ¿Y qué iba a pasar con ese país cuando las repercusiones de la caída del muro comenzaron a llegar? Tú llegaste justo en ese momento y llegaste con la avalancha. Incluso recuerdo que llegaste con un grupo de fotógrafos. Sí, franceses, alemanes. De acuerdo. Veníamos de Nicaragua. La Habana estaba llena de fotógrafos. Sí. Y tú tendrás que recordar que eso fue una circunstancia que se repitió prácticamente por toda la década. Puedo decirte que cada uno de ellos llegó con ideas muy predeterminadas de qué querían buscar, porque también tenían ideas predeterminadas de qué querían vender. Tú llegaste sin dinero, sin objetivo predeterminado. Tú llegaste sin la intención de vender historias. Tú llegabas a conocer, tú querías saber. Llegaste sin pretensiones, simplemente con mucha avidez, y te metiste donde había que meterse, que es justamente en una ciudad, en la vida de la gente, en el diario, y sin ofrecer a cambio nada, excepto tu buena voluntad de aprender de esa realidad. Trabajaste, en mi opinión, al nivel que podía trabajar y con casi el nivel de sensación y de interés con que trabajaban los fotógrafos cubanos. Sí. Te parecía, tu punto de vista estaba tan comprometido con la gente de Cuba, con el drama que se vivía, que no intentabas crear historias, sino aprender de las reales, y en ese sentido también aprender de los fotógrafos cubanos que estaban a tu alrededor. Sí, tuve suerte en conocer a Figueroa y a Corda en el primer momento que yo pisé La Habana prácticamente, al día siguiente.
¿Y tú te sentías más cubano que foráneo en aquellos tiempos? Sí, bueno, es que aparte del idioma y aparte de que yo venía de Nicaragua, de los sandinistas que habían perdido, estaba hecho polvo, todos estábamos mal, ¿no? Toda la prensa internacional sufrió allí porque era una agresión tan evidente que se sentía en Nicaragua y volver y perder cuando votaron y que estábamos deprimidos, llegamos a La Habana deprimidos. La Habana me levantó la moral a mí un poco, lo que encontré en La Habana. Es increíble que te haya levantado la moral un país que estaba justamente perdiendo la moral. Sí, estaba claro que la caída del muro de Berlín y todo eso estaba ya ahí, que todo iba a ir muy rápido, parecía que se iba a desencadenar allí. Parecía que se iba a desencadenar, pero tú trabajaste desde una base muy, muy arraigada a la gente en Cuba, a las calles, y es esa la diferencia que yo encuentro entre muchas otras ópticas que vi pasar por Cuba en todos esos años. Sí, por ejemplo, yo con los músicos me iba con ellos al concierto, me iba en la guagua, la misma guagua que se nos rompía por la mitad, pues llegábamos al concierto y no había luz, y no se podía dar el concierto después de 40 personas durante 60 kilómetros. He compartido con ellos, les he hecho afiches para la publicidad de ellos, se los he regalado, claro, en aquella época estaba el asunto como estaba. Yo parecía la nueva Teresa de Calcuta en determinadas situaciones. Y tú que estabas, que no tenías mucho que dar. Ya, pero lo poco. Compartíamos. Yo he compartido muchas cosas en Cuba y con los cubanos me han dado a mí muchas cosas. Los cubanos y las cubanas. Me cuesta mucho trabajo encontrar en esos archivos la arquitectura decadente que en realidad en buena medida estaba, pero no era únicamente el escenario cubano. De esas arquitecturas, de esas texturas decadentes, de esa ciudad que se caía en ruinas totales, muchos fotógrafos hicieron un tema y una fórmula. Sí. Hicieron, por lo tanto, un cliché. A mí me interesaba más la gente, aunque eso sí lo he hecho. Lo que pasa es que he hecho un trabajo específico. Por ejemplo, yo tengo todo el malecón de La Habana, que eso igual no lo has visto tú. El malecón de La Habana lo tengo fotografiado casa por casa, todos. En el año 93, 94, pero es un trabajo que hice para alguien que quería hacer una publicación sobre el malecón. Entonces tengo todos, cómo estaba. Si tú te metiste en una realidad, fuiste crítico con ella, pero al mismo tiempo lograste encontrar lo que al final ha ido salvando la situación cubana, que es su propia gente. Sí. Eso es lo que yo siempre vi. Yo he vivido muchas emociones en Cuba, emociones de todo tipo, pero he llorado. En La Habana he llorado, como La Habana llora de noche, como dice la canción. Yo he llorado en La Habana muchas veces, me he emocionado porque era muy fuerte, algunas situaciones eran malas, la gente sufría. El éxodo, por ejemplo. Una de las etapas más la dureza del éxodo, que alguien se suba en una balsa que un coletazo de una merluza le da la vuelta y que se meta en el océano. Tu obra, en mi opinión, de ese periodo, al menos el periodo cubano, que es de lo que se trata esta exposición, tu obra yo la veo más allá que una exposición fotográfica. Es una mezcla. Una mezcla, bueno, es un complemento, es una simbiosis perfecta entre imagen y pensamiento a partir de un creador. Y por eso este aparente caos de gráfica, donde por momentos tú dirías, hay ciertos textos que están un poco más resaltados que ciertas imágenes. Me ha gustado leerlos porque hace mucho tiempo que no los leía. No los repasaba. Ya lo repasaba, me ha gustado encontrármelos aquí en las paredes al lado de las fotos. Y los fotógrafos tenemos la suerte de que con los negativos tenemos las imágenes y es como si hubiéramos escrito también. Porque de hecho, contamos historias. Hay una historia que es contada. Contamos historias, la historia de los músicos. Cuando fui con ellos, sale alguna foto
cuando fuimos a la embajada, te voy a contar una anécdota curiosa, que se encerraba la gente en las embajadas y quedé con ellos para hacerme la foto del afiche con 30, con los músicos, con las bailarinas. Llevaban bolsas de plástico, javitas, como le llaman allí. Llevaban bolsas de plástico con la ropa para cambiarse y quedamos en un parque que estaba al lado de la embajada de Bélgica, que se habían encerrado gente allí pidiendo asilo político o lo que fuera. Y entonces, claro, cuando nos vio llegar la policía al lado de la embajada de Bélgica, 50 personas con bolsas, nos rodearon hasta que aclaramos eso, casi nos llevan presos. Pero nada, luego le explicamos lo que era y muy bien. Todas las fotos tienen una historia, pero en general todo. Pero es cierto eso. A través de este pequeño recorrido, realmente está la forma en que tú creas, la forma en que tú concibes la fotografía, tu presencia como creador, está la historia bien narrada y creo que tal como yo me reconozco, casi todos los cubanos podrían reconocerse perfectamente en esta selección. Eso lo vamos a ver en carne, en nuestra propia carne, el día de la inauguración, que creo que va a haber un grupo de cubanos. Bueno, pues veremos cómo... De cubanos que no viven en Cuba. Pero que probablemente muchos de ellos vivieron en ese periodo. En ese periodo, sí. En ese periodo, claro, estaban ahí. Porque es el periodo de más éxodo de cubanos hacia todas las latitudes. España, por supuesto. En lo personal, debo decirte que estoy muy satisfecha con la manera en que se ha podido levantar, construir esta historia. Te agradezco que hayas confiado en mi trabajo, con tu material, con tu obra. Sabía que estaba en buenas manos. No, estaba tranquilo. No vamos a decir como los cubanos, no nos vamos a caer a besos ahora aquí, pero... Aquí se dice otra cosa más fuerte que sí, vamos. No la digo. Esa no me la sé. Bueno, yo espero que te quede un buen recuerdo de este trabajo y que sea nada más que el principio de otras exposiciones, porque hay mucho en tus archivos que debe ser investigado, no solo ya lo que queda todavía por investigar de tu periodo cubano, sino sobre muchas otras partes de tu vida y sobre todo de la Valencia que tú has trabajado desde la década del 80. Es decir, pues que deben quedar muchas otras exposiciones. Muchas gracias por todo y también muchas gracias a los cubanos por haber estado ahí. Eso es. Si no llegase por ellos no hubiera salido esto. No hubiera salido esto. Gracias.